Muy buenas tardes con todos nuevamente. Soy el doctor Aldo Blanco, soy médico internista, especialista en enfermedades crónicas, en enfermedades infecto-contagiosas, y en esta temporada, pues evidentemente, los médicos internistas nos hemos vuelto de alguna manera mucho más entendidos. No quisiera ser experto todavía, pero en el tema del COVID, porque hemos tenido una cantidad impresionante de pacientes, y surge un desafío interesantísimo en estos tiempos para los médicos, por lo que este nuevo virus, como tal, está dejando cosas que todavía no entendemos muy bien, y entre ellas, evidentemente, lo que queda después de haber tenido la enfermedad, una serie de síntomas, signos, que es lo que vamos a repasar muy rápido, y vamos a hacer un poco más de énfasis en el tema, es qué hacemos para tratar de minimizar o de disminuir el impacto que puedan tener estas secuelas o estas complicaciones. Entonces, a ver. Sabemos de plano que cuando tenemos la enfermedad, durante el proceso de la enfermedad, lo primero que aparece y que todos hemos escuchado y hemos padecido de repente, muchos en la enfermedad, es fiebre, fatiga, tos, la falta de aliento, la dificultad para respirar, etcétera, y el malestar grande y el dolor muscular que evidentemente se pensaba que estaba solamente asociado al momento de la enfermedad aguda o al momento de estar con fiebre, pero aquí empiezan un poquito los detalles, es decir, los síntomas que la gente presentó durante la fase aguda, de pronto se empezaron a hacer un poquito más prolongados, y se empezó a estudiar y se ha hecho ya muchos estudios sobre esto para tratar de analizar y tener un poco más claro qué es lo que sucede con los pacientes a lo largo de esta enfermedad. Aquí les traigo, por ejemplo, una muestra de los países donde se está haciendo investigación muy detenida, la sintomatología, la presentación, el porcentaje de gente que tiene estos problemas y que se van prolongando. Hay estudios que se han hecho en México, en el Reino Unido, en el mismo Wuhan, en China, en Estados Unidos, en Italia. Esto es para tomar una muestra aleatoria de todas las regiones en el mundo, en realidad, donde vemos que se investiga y se trata de dar a conocer qué es lo que podemos hacer y a qué nos enfrentamos en el transcurso de los meses que vienen, de acuerdo a cuando ya pase la tercera hora y la pandemia esté quedando atrás, pero van a quedar algunas cositas, que es lo que vamos a comentar ahora. De lo que vemos aquí, algunos análisis estadísticos y algunos estudios que vale la pena mencionar. Ellos, por ejemplo, uno de ellos, el mismo que se hizo en Wuhan, es el sitio de origen, como sabemos, de este virus, y creo que es el estudio más grande que se hace actualmente. Es un estudio en más de 1.700 personas, y se detectó que el 76-77% de pacientes presentaba alguno de estos síntomas de lo que mencionamos, siendo el más prevalente, de mayor incidencia, el de fatiga y debilidad muscular. Y que evidentemente lo han descrito ellos en la población donde han hecho los análisis, y curiosamente coincide con lo que nosotros, de personas que después de tener COVID empiezan a tener fatiga muscular, debilidad muscular, un cansancio extremo, unas ganas un tema como si hubieran corrido una maratón de 20 kilómetros, me dicen algunos pacientes, y a los cuales les hacemos una serie de análisis, le buscamos alguna explicación, y aparentemente no hay nada que explique por qué ese cansancio. Luego hay otros síntomas y otros signos que están apareciendo y que se mantienen, como los trastornos del sueño, la caída del cabello, evidentemente la pérdida del olfato, que se conoce como anosmia, que se dio más con el tema de la variante Delta, más que con Omicron, pero que quedan todavía con pacientes hasta ahora con anosmia. Trastornos de la movilidad, se refiere a que la gente tiene dificultad incluso hasta para deambular, cosa que llama mucho la atención. Pero más allá de todo eso, hacemos una exploración de todo lo que realmente deja. Aquí vemos un cuadro súper interesante. Un 58%, todo lo que está escrito en ese recuadro en el color rojito, al menos 80% de pacientes tienen algo de lo que mostramos acá. 58 a 60% fatiga. Después, entre 30 y 50%, vean ustedes, hay todo lo que se describe: dolor de cabeza, trastorno de la atención, caída del cabello,
pérdida del gusto, que es la ageusia, la disnea, que es la sensación de falta de aire, la polipnia, que es como que necesito respirar más fuerte, y dolor en las articulaciones. Eso entre el 30 y el 50% de pacientes. Entre 3 a 5 de cada 10 personas presentan eso. Ahora, entre 15 y 30% de personas van a seguir con las secuelas de la disnea, la anosmia, y entre el 5 y el 15% hay un grupo más grande de situaciones que es bueno conocerlas. Pueden quedar trastornos de ansiedad, trastornos digestivos, alteraciones en la piel, sensación de que tienen prurito, que les pica el cuerpo, pacientes que están perdiendo peso sin explicación, palpitaciones, trastornos del sueño y dolor generalizado. Y un porcentaje menor, que es menos del 5%, presentan incluso problemas de convulsiones, en algunos casos el dolor de garganta que va y viene, que se hace fluctuante, la persistencia de secreción, pacientes que refieren tener secreciones que todavía producen y logran toser y logran expectorar, y no tienen, digamos, antecedente de haber tenido algún problema de asma ni nada de eso, pero que presentan esta sintomatología. Entonces, la idea es ver cuál es el espectro de todas las situaciones que está dejando este virus, que es bueno conocerlas, pero no para alarmarnos, sino porque evidentemente hasta donde hemos visto todo esto no son complicaciones graves, pero que sí son interesantes y bueno saberlas y tomar acción sobre ellas, ¿no? Entonces generamos una línea de tiempo, una fotografía de esta enfermedad, en donde podemos hablar que hay una fase aguda, una fase post-aguda, y después lo que están denominando algunos el síndrome post-COVID, algunos en algunas revistas médicas llaman el long COVID. Entonces, la fase aguda todos la conocemos, que puede durar hasta 4 semanas, ¿no es cierto?, donde están los síntomas ya descritos. La fase posaguda, que puede ser entre 4 hasta 12 semanas, y el síndrome post-COVID, que es lo que está llamando la atención, que hasta ahora se tienen pacientes con 36 semanas, fíjense ustedes, 9 meses después de haber tenido la enfermedad, todavía continúan con fatiga, con problemas para la concentración, con problemas para dormir, etc. Y de todo eso es lo que queremos nosotros ahora revisar y decir, ¿qué hacemos para combatir las secuelas, sobre todo las que tienen que ver con el sistema cardiorrespiratorio y con el sistema muscular en general? Porque en algunos casos estas molestias llegan a ser limitantes de manera tal que el paciente a veces no puede retomar sus labores, no puede hacer incluso las labores individuales de cuidado personal, que deberían ser absolutamente elementales, pero que les toma mucho trabajo hacerlas y sienten un gran cansancio solo por vestirse, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a ese extremo del espectro de la severidad de estas molestias. Entonces, hay algunos estudios que están mostrando de que el ejercicio precoz, la rehabilitación precoz, incluso durante la enfermedad misma, podría disminuir el impacto de cómo se va a presentar el síndrome post-COVID o estas secuelas. No estamos hablando de someter a unos pacientes que están moderados a severos a ejercicios. Estamos hablando del espectro de los pacientes que tienen COVID leve, que son hoy por hoy la gran mayoría, después de las campañas de vacunación, de la aparición de la variante Omicron, la gran mayoría de personas están teniendo COVID leve, y ahí es donde se habla de que no se debería, digamos, promover de que no haya movimiento, de que se echen a la cama a descansar y que hagan reposo absoluto. Aparentemente es lo contrario, tratar de tener algo de actividad física para mantener el sistema muscular en general, el sistema osteoarticular y el sistema respiratorio también trabajando de buena forma. Entonces, sabemos que estas secuelas nos pueden traer una serie de problemas. Entonces entra ahí el tema de la rehabilitación como una clave básica, fundamental, para poder salir de esto y poder afrontarlo de la mejor manera. Y la idea es saber que no es necesario pues, tener equipos especiales ni ambientes especiales, porque estos temas de rehabilitación deberían promoverse desde el hogar, porque la idea es hacer que el paciente vuelva a sus actividades de la vida diaria, con ejercicios que ahora vamos a mostrar que pueden hacerse tranquilamente en casa
y que podemos disminuir el tiempo de presentación, de duración de estas molestias. Por ejemplo, empezamos a revisar. Hay que hacer ejercicios respiratorios que son sumamente sencillos, que lo podemos hacer no necesariamente si tenemos una camilla, lo podemos hacer en la cama, en la mejor, digamos, postura que podamos conseguir de estar en un tema horizontal, sin muchas almohadas, y empezar a hacer respiraciones, como muestran más o menos lo que intentan mostrar las imágenes, es que hay que tomar aire profundo, incluso llevándose las manos al abdomen y después tratar de un poquito valorar qué cantidad de aire estoy inspirando y tocando mi tórax, y luego estirando las manos empezar a hacer la expiración por la boca lenta y prolongada. Y hacer, fíjense, con 5 o 6 repeticiones de este tipo de respiración ya estamos favoreciendo nuestro sistema pulmonar. Aquí otra muestra de lo mismo, es decir, esto son más o menos una idea de cómo se puede hacer, es echarse sobre alguna superficie, tomar aire profundo y luego botarlo de manera lenta. Una especie de lo que normalmente de repente algunos han visto, escuchado en el tema del yoga, cuando hablamos los famosos, las respiraciones en yoga, que son una de las bases fundamentales de esta práctica, es básicamente esto, es saber respirar, es respirar concentrado en lo que estamos haciendo, es decir, tomar conciencia de la respiración, porque normalmente nuestra respiración es inconsciente, nadie se está recordando todo el momento de decir tengo que respirar para vivir, es una función fisiológica involuntaria, inconsciente. La idea es hacerlo consciente y hacerlo pausado, lento y profundo, de manera que logre que mi pulmón no pierda la elasticidad que normalmente tiene y que es la que aparentemente se vería afectada por el tema de la invasión del virus y la inflamación que se pueda producir. ¿Y por qué, qué explicaciones podríamos dar a eso? Eso sería, bueno, tema de otro webinar de repente, porque hay unas teorías súper interesantes que están tratando de explicar por qué viene ese tipo de cansancio, por qué se afectan los músculos, por qué se afecta el pulmón. Hay teorías que se están tratando de dilucidar de la mejor manera con el estudio y el método científico, pero que son interesantes, como digo, sería para conversar en otra oportunidad, pero la idea es que vamos a tratar en el área médica de llegar al punto de inicio de cuál es la causa para poder atacarla. Mientras tanto ¿qué podemos hacer? Mantenemos en buen funcionamiento, es como tener una máquina a la cual tenemos que estar aceitándola frecuentemente. Entonces, esta es otra fórmula que incluso ha servido, la posición de pronación, que la han usado muchísimo incluso en las unidades de cuidados intensivos, porque la posición boca abajo, conocida más coloquialmente, más que la parte de pronación, permite que el pulmón se pueda distender mejor. Entonces, cuando yo me pongo boca abajo y empiezo a hacer los ejercicios de inspiración y expiración, logro que algunas partes del pulmón pues, se expandan de manera mucho más amplia y conserven esa elasticidad y se mantengan todos los alvéolos, o sea, todo el pulmón de una manera ventilada. Pero no solamente está el tema de la parte pulmonar, evidentemente. Hay que hacer ejercicios de recuperación muscular. Y aquí hay que hacer una combinación entre la información que puede estar a la mano. Ahora es muy fácil encontrar una serie de tutoriales y muestras de los tipos de ejercicios con lo que podamos tener en casa. La idea es tener la clave y el concepto de que debemos tratar de movilizar todo el esqueleto axial, es decir, tratar de mover todos los músculos, es decir, ejercicios que vayan desde el cuello, desde la lengua, porque incluso se quedan con dificultad para la deglución algunos pacientes. Entonces, movilizar el cuello, la lengua, el tórax, los miembros superiores, los miembros inferiores. Esto es intentar hacer una muestra de las fórmulas, de los ejercicios que se podría hacer. Por ejemplo, esto es mucho más enfocado en pacientes que han tenido COVID, donde se quedan realmente con muy poca fuerza. Se recomienda hacer los ejercicios, eso sí, diariamente,
y no exigirse demasiado, porque si uno siente que durante alguno de los ejercicios hay alguna molestia exagerada, algún dolor que se exacerba en alguna parte del músculo, del cuerpo, de la articulación, pues es el momento de parar y luego retomar del reposo al día siguiente. La idea es siempre hacer 5 a 10 repeticiones de los ejercicios que se muestran ahí, por ejemplo, tan sencillos, tomando una silla y tratar de hacer ponerse de cuclillas, de repente no van a llegar hasta abajo al comienzo, pero empezar a fortalecer los músculos a nivel del muslo, tratar de fortalecer los músculos alrededor de la cadera, que son los músculos los más grandes, potentes, que son los primeros que empiezan a dejar de funcionar y atrofiarse cuando uno está en cama por mucho tiempo. Incluso al margen de COVID, cuando una persona se opera de algo o se hospitaliza y está más de 5, 7 o 10 días hospitalizado, habrán notado que se levanta uno y se levanta con una sensación de debilidad atroz donde los músculos pareciera que no responden. Justamente porque al no utilizar los músculos más grandes, los más potentes, el que nos permite hacer los movimientos, por ejemplo, del sentado de cuclillas, se empiezan a debilitar y atrofiar y entonces esos son los que tenemos que trabajar y el consejo va para los que tienen post-COVID con mayor énfasis, pero en general, si tienen familiares mayores de 70, 75 años, estos ejercicios de ponerse de cuclillas sostenidos de alguna silla o de algún mueble son espectaculares para evitar de que los pacientes con la edad empiecen a tener dificultades en la caminata, por ejemplo, las caídas que se producen es porque estos músculos se debilitan y empiezan a tropezarse con pequeñas cosas en casa y ahí vienen las caídas. Entonces, recomendación incluso para todos en general este tipo de ejercicios. Aquí vemos otra muestra de estos, por ejemplo, esta muestra de levantar la rodilla agarrándose una silla es el ejercicio por excelencia magnífico para el músculo psoas ilíaco, se llama, que es el músculo que permite que yo pueda levantar la rodilla. Y es uno de los primeros músculos que se va debilitando, como mencionaba, y es el que hace que si yo no levanto bien la pierna para caminar, para dar un paso, pues me voy a tropezar y puedo tener problemas de caída. Entonces, no es necesario, como ven ustedes, grandes fórmulas de ejercicios. Son ejercicios sumamente sencillos. Yo creo que la clave está en la disciplina que podamos tener de hacerlo todos los días. No hay ningún, digamos, una contraindicación, salvo que uno sienta dolor, como mencionaba, pero si se puede hacer en la mañana, a mediodía, en la noche, pues en buena hora, porque los músculos se van a mantener mejor oxigenados. Este es para reforzar el tema de que tenemos que fortalecer no solamente los pulmones, no solamente la parte del psoas ilíacos, incluso los ejercicios de pies. Hay que fortalecer todo el esqueleto axial que nos permite la deambulación, que es lo que más problema causa a los pacientes cuando sienten debilidad. Al caminar sienten que las piernas le pesan, que hay dolores, entonces hay que fortalecer también incluso los músculos de los tobillos con los movimientos como se ven ahí, de los pies, hacia adelante, hacia abajo, tratar de levantar apoyado sobre las plantas de los pies, para tratar de movilizar, como repito, toda la musculatura. ¿Cuáles son las grandes trabas y los grandes problemas? Hay estas frases que se escuchan muchísimo en la consulta, es no tengo tiempo, no sé qué hacer, no puedo, entonces no es raro escuchar esto, entonces tenemos que hacer mucho hincapié sobre eso y como les comento a mis pacientes, finalmente, incluso les puedo decir, no es necesario ir a un centro de rehabilitación, porque muchas personas dicen, no tengo dónde ir, no tengo seguro, no tengo rehabilitación, está saturado, no me dan cita. Aquí hay que dar un salto del centro de rehabilitación a la casa. Y voy a comentarles 5 consejos para hacer los ejercicios en casa que no son nada difíciles y que se pueden convertir en una rutina. Número 1, aprovecha cualquier tarea doméstica para moverte. Evidentemente, con la limitación que uno pueda tener, con la debilidad que pueda sentir, pero en el momento que uno esté haciendo alguna actividad de la casa, como vemos ahí, hay que tratar de movilizar alguna parte del cuerpo. Se ve ahí, por ejemplo, la muestra, es decir, hasta haciendo nada, digamos, sentado viendo televisión, puedo estar con un balón y estar haciendo ejercicio en las piernas. O puedo estar haciendo equilibrio sobre una pierna, como muestra esta chica, que es una posición de yoga, pero puedo intentar hacerlo mientras estoy haciendo cualquier otra actividad.
La idea, creo yo, es meternos en la cabeza el concepto es, mientras yo mueva mi cuerpo, mueva mis articulaciones, voy a tener mucho más ventaja que el estar totalmente en reposo, echado y sin movernos, que es lo que llamamos el sedentarismo, que ya de por sí venía siendo una endemia en general, porque la tecnología nos ha convertido en entes absolutamente ociosos, porque no necesitamos movernos, incluso ahora hasta con la voz, famoso Alexa y otros sistemas que uno dice, prende la luz, prende el televisor, ponme la música. Entonces, la tecnología parece que se hubiera creado para cada vez hacernos más inútiles en el sentido de no movernos y el facilismo de que todo lo puedo hacer con el control o con la voz. Eso es absolutamente perjudicial para el esqueleto axial, para el sistema osteomioarticular, porque nos está quitando la costumbre del poco ejercicio que ya hacíamos. Entonces, aprovechemos cualquier tarea doméstica para movernos. Segundo, aprovechemos los muebles en la casa. Un poco de imaginación, un poco de creatividad, es poner en acción y ver qué podemos hacer, cualquier tipo de ejercicios. Hay miles de tutoriales. Esto no debería ser eh, un motivo para no hacer, ¿no? Siempre están ahí las excusas más sencillas de no sé cómo lo hago. Ahora hay en abundancia todas las recomendaciones que dan. Y fíjense que lo sugieren gente que está haciendo mucha investigación en los centros de rehabilitación. No dicen, vengan a un centro o vayan a un centro de rehabilitación para que les hagan ejercicios. Ellos mismos empiezan a decir, haga usted las cosas en su casa, porque en su casa puede tranquilamente moverse y hacer los ejercicios que necesita, porque no son ejercicios de gran dificultad ni son ejercicios raros. Tercero, usa objetos caseros. Ciertamente, podemos usar objetos caseros. No es necesario tener toda la indumentaria de un gimnasio. Agarrar botellas de agua que pesen 1 kilo, agarrar cualquier elemento que podamos tener en la casa y usarlo como un pequeño peso para hacer resistencia y hacer movimientos sencillos, pero que aparentemente son sencillos, pero que están ejerciendo un efecto fundamental en la movilización de los músculos que tenemos, porque tenemos absolutamente una cantidad de músculos que no movemos y ni siquiera nos damos cuenta cuando hacemos las cosas por rutina. Cuando salimos de la rutina y hacemos movimientos diferentes, estamos moviendo músculos diferentes. Entonces, probablemente le debe haber pasado a muchas personas que de pronto hacen y se quedan en una posición por una lumbalgia, porque normalmente no hacen ningún tipo de ejercicio y se agacharon para recoger algún objeto y ahí se quedan tiesos. ¿Qué pasó ahí? Dice, eso es una hernia del núcleo pulposo y empiezan las... No, simplemente son contracturas súbitas de los músculos porque es músculos que no están siendo usados, músculos que están poco oxigenados, músculos que están contracturados, etcétera, que al ser un movimiento brusco, pues evidentemente reacciona. ¿Qué hacemos contra eso? Evitar haciendo ejercicio con lo que tengamos en casa. Cuarto, si viven y tienen la suerte de estar tienen escaleras en casa, en sus edificios, pues suban y bajen escaleras. El subir y bajar escaleras es un ejercicio, eh, aunque no lo crean, muy, muy bueno, que demanda mucho esfuerzo y que hace trabajar mucho a la parte de los miembros inferiores, sobre todo rodilla y la parte de la cadera. Entonces, si tenemos escaleras en casa, con todas las medidas de seguridad, evidentemente, pues aprovechemos, subamos y bajemos escaleras como un tema de una situación cotidiana, si es que no tenemos más espacio para poder movilizar nuestro cuerpo. Y 5, pues practica la respiración diafragmática, la que hablábamos al comienzo. Hay que empezar a irnos a la tendencia de empezar a ser más conscientes de que la respiración es un instrumento espectacularmente bueno para llevar salud al organismo. Pareciera raro o curioso lo que voy a decir, pero la gente en la mayoría de los casos no sabe respirar o respira mal. Normalmente no tomamos conciencia de que el pulmón deberíamos ampliarlo en su total capacidad permanentemente para mantenerlo en buen estado. Y no solamente es porque yo me oxigeno mejor cuando respiro profundamente y boto el aire, sino que al inspirar profundamente yo estoy distendiendo el diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen. Y sucede que cuando uno distiende el diafragma, que es un músculo, se activa parte de los intestinos y de la producción de una sustancia que se llama serotonina.
porque la serotonina, algunos llaman la hormona de la felicidad, no se produce en el cerebro. El 80% de la serotonina se produce a nivel intestinal. Y cuando yo, el diafragma, logro una ampliación permanente del diafragma, empiezo a producir más serotonina y tengo mejor estado de ánimo. Entonces, por eso podemos entender, más de uno probablemente me va a dar la razón, cuando uno hace ejercicio, después de terminar de hacer un ejercicio, uno se siente con mejor estado de ánimo, se siente más tolerante, se siente más feliz. Y es porque empezó a producir esta hormona. Entonces, fíjense todas las cualidades y todas las ventajas que tiene solamente el hecho de ponerse a respirar de forma consciente, pausada, ordenada, y que pueda ser de forma diaria para poder mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud e incluso nuestro estado mental, que es otra de las grandes situaciones que este virus ha traído con el tema de la ansiedad, la depresión y todos los problemas psicológicos que ha traído por el encierro. Pues con el simple hecho de empezar a respirar bien, podemos estar empezando a atenuar todas las secuelas que nos ha dejado esta pandemia. Los dejo con esta frase que es súper, súper potente y cierta, ¿no? Hacer ejercicio es el más potente, pero el menos utilizado antidepresivo. ¿Y por qué es? Porque lo que les menciono, no es simplemente un consejo o un tema esotérico, es ahora demostrado científicamente. El ejercicio mejora la circulación, produce más serotonina, el latido cardíaco, cuando se eleva las pulsaciones después del ejercicio, produce otra hormona que se llama oxitocina, que es la que nos permite también ser más compasivos. Es decir, nos permite estar con mejor estado de ánimo, relacionarnos mejor con las personas, dormir mejor. Entonces, no hay excusa para no hacer ejercicio porque tenemos una herramienta gratuita, potente y que depende simplemente de tomar la decisión y decir, empiezo a hacer ejercicio, como dicen algunos grandes maestros del coach, con que haga yo el 1% más de lo que hice ayer es bastante. Las transformaciones no se dan bruscamente. La idea es tratar de empezar. Si decido mañana y mañana hago aunque sea 5 minutos de ejercicio, perfecto. Ya empecé. Ese 1% va a cambiar, va a hacer la diferencia. La idea es solamente tomar la decisión de iniciar. Estas son las referencias de donde sacamos toda la información y eso es lo que quería compartir con ustedes. En general, sí, la natación es una de las actividades deportivas más completas, en realidad, y es muy sugerida. Evidentemente, las posibilidades para hacer natación ahora se han visto menguadas por el tema de los aforos y todo eso, pero si uno tiene la posibilidad de tener a la mano un sitio donde pueda hacer en casa o un sitio donde no corra riesgo, hacer natación evidentemente está muy, muy sugerido para poder contrarrestar el tema y poder movilizar todo el esqueleto axial. Excelente pregunta. Depende mucho de cuál ha sido el grado de afectación de su enfermedad. Si ha tenido muchos síntomas, yo le recomendaría que empiece después de las 3 semanas y empiece a retomar paulatinamente. Si no ha tenido muchos síntomas, suficiente con 2 semanas de reposo relativo y puede arrancar su. Eso es dependiente de cada organismo, en realidad. Lo único que se sabe científicamente es que si yo tomo agua muy helada en un paciente atópico, o sea, llamemos un paciente que es alérgico o asmático, la reacción sí puede ser de generarle broncoespasmo y rinitis cuando un paciente tiene estas características. Pero si no las tiene, en general ya son usos y costumbres. Hay gente que ya está acostumbrada a comer agua absolutamente helada durante todas las temporadas, incluso en invierno, y nunca les pasa nada. Entonces, eso es un tema muy, muy personal. En ese caso sí le recomendaría, si el niño está empezando a tener, la pregunta es, antes de la pandemia o antes de que tenga el cuadro, ¿le midió el ritmo cardíaco a su niño? ¿Realmente él se ha dado cuenta que sí cambió? Porque si ha variado un ritmo cardíaco después de la enfermedad, entonces sí hay que hacerle algunos análisis con el cardiólogo. Si es un tema que parece que ha aumentado y no tenemos el registro anterior, de repente está dentro de la normalidad para este niño. Si ha sido un COVID leve sin muchos síntomas, después de 30 días no habría ningún problema.